mis estimados estudiantes. Mi nombre es Diego Sepúlveda Figueroa. Soy docente del Departamento de Ciencias Matemáticas y Físicas de nuestra universidad y me corresponde trabajar con ustedes este curso, que es uno de los cursos iniciales para la carrera de arquitectura, MAT 1159, Cálculo 1. ¿Sí? De mí les puedo contar que de profesión soy ingeniero civil matemático, titulado en la Universidad de la Frontera, y llevo unos 5 o 6 años dedicado a la docencia acá en la Universidad Católica de Temuco. Dada la especial situación, nos ha correspondido trabajar de manera virtual. Vamos a estar conectándonos a través de esta plataforma para poder hacer nuestras clases y avanzar con los contenidos. Así que para poder trabajar de esta manera es primordial su disposición. Así que vamos a necesitar mucho de su trabajo. La mayoría del trabajo acá va a recaer en ustedes. También, dada la dificultad de la retroalimentación y la inmediatez que tenemos para ir conversando y viendo si todo se va a entender, vamos a usar los reactions muy seguido. Y es súper importante que frente a cualquier duda me la haga llegar. No necesariamente que lo consulte de inmediato, puede que las dudas surjan después estudiando. Así que es súper importante que me escriba un correo, que me escriba mi correo electrónico institucional. Se lo voy a dejar en el chat de inmediato. Y ahí siempre podrá escribirme para hacer sus consultas en mensajes por medio de la plataforma o en nuestras sesiones. Yo le podré también, en caso de ser necesario, agendar alguna hora para que conversemos así, cara a cara, de manera virtual, si es que lo necesitamos para aclarar todas sus dudas. Así que es muy importante, como siempre, que se mantenga en contacto. Pues bien, lo primero que debemos hacer para poder dar puntapié inicial a nuestro curso es revisar nuestro programa, para ver de qué es lo que trata este curso. Así que voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ahí sí, ya está compartida, así que ahí vamos a poder revisar de qué se trata nuestro curso. Veamos. Tal como está estipulado, esto lo podrá usted encontrar en la plataforma. Nuestro curso se llama MAT 1159, es el curso de Cálculo 1 para la carrera de arquitectura. Está configurado de acuerdo a 4 horas presenciales, 2 horas mixtas y 6 horas autónomas. Las 4 horas presenciales, que corresponde a PMA. Las 4 horas presenciales son básicamente las horas de cátedra, las horas en que vamos a revisar los contenidos que vamos a trabajar. Las horas mixtas o las horas M son las horas en que vamos a trabajar los ejercicios y aplicaciones. Y finalmente las horas autónomas corresponden a las horas en que usted debe dedicar para poder estudiar y aprobar correctamente esta asignatura. Así que téngalo ahí en consideración. La asignatura requiere un mínimo de 6 horas que usted debe dedicar de manera exclusiva a ella para poder trabajarla de buena forma. Pues bien, ahí podrá encontrar la descripción del curso, sobre qué es lo que se trata más o menos y cuáles son nuestras competencias genéricas, dónde vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Quiero destacar esta parte de aquí, las competencias genéricas. La universidad tiene un modelo por competencias en que no se centra solamente en que usted pueda trabajar los contenidos, sino que, como les decía entonces, la universidad tiene un modelo por competencias en el que usted no solo valida los contenidos con los que vamos a estar trabajando, sino que además valida el que sepa usarlos dentro del ámbito de su carrera. Porque lo importante no es solo el conocimiento teórico, sino el saber hacer. Y por ello es que tenemos distintas competencias que usted irá validando a través de sus cursos. Espero eso lo hayan conversado en algún momento ya en sus otros ramos. Pero si no es así, nuestro curso busca que usted valide 2 competencias genéricas además de su conocimiento. Estas 2 competencias genéricas son, perdón, estas 2 competencias, la primera genérica, corresponde a creatividad e innovación, que es la que está ahí. Y la intención de ello es que usted sea capaz de identificar y dar solución a ciertos problemas, encontrando dentro del campo de lo que nosotros estemos trabajando algunos problemas. Eso es lo que vamos a ir desarrollando, no dentro de las actividades como tal, como las pruebas, como usted conoce, las clases teóricas, sino más bien dentro de algunos trabajos que vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre.
Y la segunda competencia que tiene que ver con su carrera es el diseño de propuestas arquitectónicas, ¿sí? Que tiene que ver con cómo usted representa la realidad a través del contenido que estemos trabajando, en particular ahora cómo representamos la realidad a través de la matemática. Esas son nuestras competencias genéricas. Nosotros tenemos un solo objetivo primordial o un solo objetivo final dentro de nuestro curso que está representado en nuestro resultado de aprendizaje. Y lo que nos interesa es que al final usted sea capaz de aplicar las herramientas del cálculo diferencial, ¿sí? A algunas estructuras arquitectónicas conocidas y veamos cómo ahí se encuentra presente todo lo que hemos ido trabajando. Ese es nuestro resultado final. Hacia allá apuntamos y hacia allá iremos construyendo todos los contenidos que estamos trabajando. Nuestro curso contiene, tal como yo le expliqué a varios de los que me preguntaron, básicamente tres grandes unidades. La primera unidad corresponde al conjunto de los números reales. Y en el conjunto de los números reales haremos un gran y rápido repaso por todo lo que usted ha trabajado a lo largo de su enseñanza media y su enseñanza básica. ¿Sí? Vamos a omitir obviamente la primera parte donde usted le enseña con porcitos a sumar, pero vamos a retomar las 4 operaciones elementales y además vamos a agregar otras cuantas operaciones un poco más complejas con todos los tipos de números. Es decir, vamos a agregar potencias, raíces, exponentes y logaritmos. Todo ello con todos los números, es decir, con las raíces, con las fracciones, con los números enteros, con números decimales, con números irracionales, con el conjunto como tal de los números reales. Y trabajando especialmente también con letras. ¿Por qué? Porque el trabajo con letras nos permite un trabajo aún más amplio, así que ahí nos vamos a servir de las herramientas del álgebra. Todo eso es nuestra primera unidad. La segunda unidad corresponde al uso de funciones de variable real. Vamos a entender qué es una función, cómo trabaja, cómo las definimos y a contar de ella entonces vamos a desarrollar algunas funciones que son las más comunes, partiendo por algunas que usted ya de seguro de haber escuchado en algún punto de su formación, como la función lineal o la función cuadrática, para avanzar a funciones más complejas, como vamos a terminar con la función exponencial y la función logarítmica. Exponencial, que si lo he escuchado dentro del contexto, todos hablan de aplanar la curva y del exponente, pues bien, vamos a verlo en algún punto ahora dentro de nuestro curso. Por último, está la tercera unidad, que es la unidad de límites y derivadas. Y esas son las herramientas del cálculo a las que debemos llegar. Pero lamentablemente llegar a esas herramientas del cálculo sin haber pasado por las anteriores será muy, muy complejo. Razón por la cual es primordial que usted trabaje y maneje correctamente esas dos unidades para poder tributar a esa tercera unidad. ¿Y todo ello por qué? Porque estos tres contenidos que están aquí avanzan en nuestro siguiente curso que usted debería ver dentro del otro semestre, que es el MAT 1160. Y ese curso que se llama Cálculo 2 toma las derivadas y las lleva al siguiente nivel, que es las integrales. Es decir, todo el año nosotros vamos a estar trabajando juntos una construcción de un ambiente matemático que va a partir con lo que comenzamos ahora y será interrelacionando con todo lo que veamos hasta el final del semestre, perdón, hasta el final del año. Y eso porque la matemática es constructiva. Cada vez que usted desarrolla un conocimiento pasa al siguiente nivel, pero si no tiene una sólida base en ese, entonces su siguiente nivel no va a funcionar tan bien. Procure trabajar a cabalidad todos los contenidos que vayamos haciendo durante el semestre. Luego, como se indica aquí, nuestro ramo tiene dos tipos de evaluaciones, las evaluaciones focalizadas en los contenidos y una evaluación integrada de desempeño que está simbolizada por ED. Las evaluaciones focalizadas en los contenidos son básicamente las evaluaciones que usted conoce de manera habitual del colegio, las pruebas, los talleres, los controles, lo que podamos ir trabajando ahí a lo largo del semestre. Ahora tendremos que buscar herramientas y formas de hacer sus evaluaciones de manera electrónica, porque ante la contingencia y sin saber aún si es que vamos a llegar a hacer alguna en formato físico, deberemos buscar soluciones para hacerlo aquí. Ahora eso es bastante bueno y favorable para ustedes, porque tendremos que concentrarnos justamente en que sepa hacer y no en el conocimiento puro y duro, puesto que usted ahora contará con las herramientas de un computador, un celular, un libro, lo que usted estime conveniente, para poder desarrollar sus evaluaciones, tal como lo hará cuando usted sea profesional. Así que lo importante aquí es que usted sepa hacer las cosas más que se las sepa de memoria. Como les decía, una evaluación de desempeño y esa evaluación de desempeño va a estar centrada en generar un pequeño proyecto.
Sí, puede revisar aquí que lamentablemente no podemos todavía terminar de fijar correctamente todas las fechas de nuestras evaluaciones, pero me aseguraré de que estén informadas cuando menos con 2 semanas de anticipación. Lo que sí es que aquí están indicadas nuestras evaluaciones. Todas las que aparecen como EFC son las que están ahí desarrolladas como evaluación focalizada en el contenido y que son básicamente lo que nosotros llamamos pruebas. Así que tenemos 3 pruebas, donde la primera pesa un 20%, la segunda un 20% y la tercera un 30%. O sea, el contenido de límites y derivadas es el más pesado dentro de todo el semestre. Y los talleres, tareas y controles pesan un 10%. Ahí está, ese es el EF4, ese es el promedio de sus tareas, talleres y controles. Finalmente, la ED, que está declarada ahí con un 20%, corresponde a su evaluación integrada de desempeño, que va a ser este trabajo informe que desarrollaremos a contar ya de nuestra segunda unidad. Y ahí está, todo el promedio da una suma total del 100%, eso espero. Sí, da una suma total del 100%. Y finalmente, como en todos los ramos, usted tiene derecho a dar un examen. Para tener derecho a dar ese examen, tiene que cumplir ciertas reglas que están denominadas en el reglamento del estudiante, pero que básicamente es lo siguiente. Si usted tiene promedio sobre 4,7, entonces está de inmediato aprobado. Si usted tiene promedio 4 bajo 0,7, entonces deberá rendir un examen que corresponde al 30% de su promedio final. Es decir, su nota de presentación, su promedio obtenido durante el semestre corresponde a un 70% y el examen corresponde al restante 30%. Si después de eso usted obtiene una nota de 4,0 o más, está aprobado y en caso contrario será invitado a rendir el curso nuevamente, puesto que no ha cumplido con los contenidos básicos para poder aprobar. Encontrará también ahí una pequeña bibliografía y en esa bibliografía podrá repasar todo lo que hemos ido trabajando. Finalmente, las dos direcciones de más interés son esas que están ahí. Nosotros en particular no estamos usando Blackboard, sino que estamos usando Educa, así que es educa.uct.cl. Y ahí está la dirección donde va a estar nuestra plataforma. Si tiene notas rojas y da 4,7, si el promedio de todas sus evaluaciones es igual o superior a 4,0, en ese caso no deberá rendir examen tampoco. ¿Sí? ¿Las notas se aproximan? Sí, se aproxima al primer decimal, es decir, el segundo decimal se aproxima al segundo. Si usted tiene un 4,65, tiene un 4,7. Si usted tiene un 4,64, tiene un 4,6. La exigencia para todas las evaluaciones es el 60%, como siempre en el caso de la universidad. Pues bien, ¿alguna consulta hasta ahí, en lo meramente administrativo? ¿No? Pues bien, nuestras clases de cátedra serán los días lunes y los días jueves a las 8 de la mañana. ¿Sí? Habitualmente a las 8 de la mañana. Y los días jueves por la tarde serán nuestras clases dedicadas más a los ejercicios. Como les decía, esta es nuestra primera clase y vamos a dedicarlo un poquito más a la parte administrativa y a una pequeña porción de lo que vamos a ir repasando. Pues bien, hemos terminado entonces con todo lo administrativo. En este momento tenemos una participación de 40 estudiantes, eso es bastante bueno, así que aprovechemos y avancemos a los contenidos. Bien, como les decía, mis estimados estudiantes, este curso tiene 3 grandes unidades y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es de los números. Básicamente los números. Los números están presentes a lo largo de la historia del hombre desde muy antiguo. ¿Sí? Todas las grandes culturas han tenido sistemas numéricos. De hecho, las culturas más desarrolladas son las que han desarrollado mejores sistemas numéricos. Hay sistemas numéricos que contienen ciertos números y otras que no, y algunos que permiten operaciones y otros lógicamente que no. Nace de la necesidad de contar
de llevar un control sobre lo que se tiene, de sumar, de restar y de hacer negocios. Así que ahí comienza la historia de los números en general. Nosotros conocemos acá de las grandes civilizaciones mesoamericanas, tenemos los mayas y aztecas que desarrollaron grandes sistemas numéricos, de desarrollaron la astronomía y todo ello, y están las culturas europeas, del continente europeo y el continente asiático, como la egipcia, la romana y la griega, que también desarrollaron sus propios sistemas numéricos. Ahora, hay un número en particular que es el que ha marcado la diferencia en varios de los sistemas numéricos y es la presencia del cero. El cero es un número muy importante, pues significa la nada. Y la nada no es tan fácil ni de entender, ni mucho menos de representar. Así que ahí nacen todo lo que son los conjuntos numéricos. Y referido a ello es que estaba en su plataforma durante la semana pasada lo que usted debía estudiar. Y ahora vamos a darle una breve mirada para después centrarnos en el trabajo con ello. Entonces, lo que usted debía mirar era esta guía 1 que aparece como álgebra elemental y que comienza con el conjunto de los números racionales. Deme un segundo para poder compartir con ustedes mi pizarra. Ahí sí. Entonces, como les decía, está esto que usted debe resolver como es el conjunto de los números racionales. Ahí parte con una breve historia para que usted se vaya motivando a trabajar y veamos el conjunto de los números racionales. Los números racionales, como su nombre lo indica, son aquellos números que básicamente pueden ser escritos como fracción, ¿sí? Bajo la única condición que la parte de abajo no puede ser cero. A la parte de arriba es a la que nosotros denominamos numerador y a la parte de abajo es la que denominamos denominador. Habitualmente, tanto el número que se encuentra en la parte de arriba como el número que se encuentra en la parte de abajo puede ser positivo o negativo y se rigen por la regla de los signos, puesto que una fracción no es más que una representación de una división. Por un tema de acuerdo general, ¿sí? Las fracciones pueden llevar el negativo en cualquiera de las tres partes, es decir, abajo, arriba o al medio, pero nosotros por un tema de orden nos ceñiremos o a esa representación dependiendo de cuál sea más cómodo en el momento. Esas son las que nosotros tenemos. Como decíamos entonces, las fracciones son básicamente una división, es decir, tal como está aquí expresado en su ejemplo, el 3 octavos, que es una fracción, es equivalente al resultado de hacer la división de 3 dividido en 8. Ahora ese es un número decimal y es un número decimal finito en este caso, y tiene solo 3 decimales. La gracia de las fracciones es que no solo sirven para representar números que son decimales finitos, sino que además sirven para representar números que son infinitos. Su cantidad de decimales es infinita después de la coma o después del punto, como es el caso de un tercio. Si usted hace la división de 1 dividido en 3 y la practica, podrá observar que es 0,33333 y así infinitamente. ¿Qué es lo que significa esto? Que no vamos a terminar nunca de escribir los decimales, por tanto no existe una representación adecuada. Eso que está ahí es un abuso de la notación, no es la manera correcta de escribirlo, sino que la manera correcta de escribirlo es como fracción, un tercio. Y nos permite un trabajo con ello mucho más fácil y mucho más agradable a la hora de desarrollar ejercicios y de realizar operaciones con ellos. Finalmente, esa fracción que está ahí, que es la de 19 noventavos, representa un decimal que se denomina semiperiódico. ¿Y por qué se denomina semiperiódico? Pues porque en la primera porción está el número entero, luego viene la coma, luego viene una parte que no se repite, a la que se conoce como semiperíodo, y luego una parte que sí se repite hasta el infinito, que es la parte que se conoce como período. Período. Así que por eso es un decimal infinito semiperiódico. Aprovechamos entonces de ver que tenemos una clasificación para los números decimales en tres tipos. Están los finitos, los infinitos periódicos, los infinitos semiperiódicos y hay que agregar otro tipo de decimal que no podemos escribir como fracción, que son los decimales irracionales. Y estos, por ejemplo, el más conocido es el número pi. El número pi, aquí, tratamos de admitir a Kevin.
Ahí sí. El número pi que usted puede aproximar habitualmente como 3,14, por favor, nunca lo aproxime como 3. La única vez que hicieron eso quedó la embarrada con todas las construcciones. Es un número infinito y decimal que no tiene ninguna lógica. Los números no tienen ningún sentido, no se repiten, no son reiterativos, simplemente son decimales. Y ese número no puede ser escrito en forma de fracción, de hecho, por eso lo representamos de esa manera. Y como no puede ser escrito como fracción, no podemos clasificarlo dentro del conjunto de los números racionales. Existen otra serie de números de esta manera. Está el número de Euler, ¿sí? Está el número de Fibonacci, número áureo, y hay otro sinnúmero que pueden ser escritos de esa manera. Pero antes de ver las transformaciones que estamos indicando ahí, hagamos una pequeña conversación sobre los conjuntos de los números. Los números se clasifican en conjuntos que son contenidos uno dentro del otro, o sea, conjuntos y subconjuntos. El primero de los conjuntos numéricos que usted habitualmente trabaja es el conjunto que se denota con la letra n y que se conoce como el conjunto de los números naturales, y son los que surgen naturalmente de contar, es decir, el 1, el 2, el 3 y así. Ese conjunto numérico es el que se usaba en la antigüedad para contar que usted tenía 2 vacas, tenía 3 corderos y así. Es el que está presente de manera efectiva en la naturaleza. Luego de ello, a este sistema numérico, nosotros le agregamos un número importante que es el cero. El número cero agrega la noción de no tener, no tengo vacas, no tengo algo, no poseo, tengo nada. Esa noción, que para nosotros suena muy simple, no es tan fácil. Y es, en particular, la escritura que nosotros estamos usando, heredada de los números arábicos, ¿sí? Que fueron los números que fueron llevados a Europa y que los europeos y los romanos, griegos, no estoy seguro, romanos me parece, lo adoptaron como una necesidad comercial, puesto que si los árabes estaban comercializando con ellos y los árabes hacían los cálculos en sus números, los otros no entendían nada, por tanto debieron adoptar ese conjunto numérico para necesariamente poder aprender y entender lo que estaban calculando. Así que eso es importante. Este conjunto de los números naturales unido al conjunto del cero habitualmente se denominan cardinales y se representa como una n sub 0. Pero luego de ello, entonces, si yo tenía 3 vacas y vendí 2, me quedé con una, nace la resta. Pero ¿qué ocurría si yo tenía 3 vacas y vendí 4? Eso ya entra dentro del campo de la abstracción y es ahí donde ingresan los números negativos, es decir, el -1, -2, -3 y todos los números anteriores. Ese conjunto numérico, junto con el cero y junto con los números que teníamos antes, se denomina conjunto de los números enteros y básicamente es el que contiene a los números positivos y a los números negativos, ¿sí? Pero negativos enteros. Y luego de ello, entonces, después de haber vendido vacas que no tenía dentro de mi negocio, nace la necesidad de comenzar a dividir lo que tengo. Si tengo 3 hijos y tengo solo una vaca, ¿cuántas vacas le toca a cada uno de ellos? Más o menos esa es la idea. Y entonces ahí es donde nace el que nosotros estábamos hablando, el conjunto de los números racionales, que son todos aquellos que pueden ser escritos como fracción y que habitualmente se denotan con la letra Q. ¿Sí? Son los números que pueden ser escritos como fracción. Y todos los números que antes habíamos nombrado también pueden ser escritos como fracción. Recordemos que si yo quiero escribir el 2 en forma de fracción, basta con que lo escriba como 2 partido 1. Y si quiero escribir el -5 como fracción, entonces será -5 partido 1. Y si quiero escribir el 0 como fracción, entonces será 0 partido 1. Así que todos los números que antes habíamos visto ya pueden ser descritos como fracción. Pero adicional a ellos, hay otro conjunto numérico que está dando vueltas por aquí, que es el conjunto de los números que no pueden ser escritos como fracción, conocido como conjunto de los números irracionales. Y este conjunto de los números irracionales contiene números como el pi que dijimos, al número de Euler, al número áureo. Usted podrá ir encontrando que cada uno de ellos tiene sus propiedades y es muy interesante, pero no pueden ser escritos como fracción. Así que están puestos aquí aparte. Y todos ellos juntos, ellos dos unidos, conforman el gran conjunto de los números. Vamos a ver nuestra línea, ahí sí.
conforman el gran conjunto de los números reales, que son todos los números que nosotros conocemos. Ahí están completos todos los conjuntos numéricos. ¿Dónde comenzamos nosotros a trabajar? Pues bien, nosotros, como estábamos viendo, comenzamos a trabajar aquí, asumiendo que los anteriores usted ya los ha manejado bastante bien. Pues aquí vamos a hacer un pequeño alto para poder continuar con nuestra sesión. Voy a cerrar y volver a abrir la sala. Si es que no se conecta automático, usted conéctese de inmediato